Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una ocasión más y hoy vamos a hablar acerca de las grandes transformaciones de la historia mexicana. Sí, este tema les va a parecer un poco conveniente a la etapa contemporánea de nuestro país debido a que el presidente actual enaltece muchísimo las transformaciones de nuestro país. Él dice que estamos en la cuarta transformación y que México ha vivido solo tres transformaciones anteriores. Bueno, esto se debe a que él no es historiador, ¿no? Pero pues nosotros hemos vivido muchísimas transformaciones en el país y es lo que vamos a analizar en esta ocasión. Hablemos primero de la perspectiva histórica. Desafortunadamente entre el siglo XIX y principios del siglo XX, la mayoría de la historia estaba escrita desde la perspectiva europea, es decir, personas que venían y analizaban el contexto y el desarrollo histórico de Nueva España y ya en su momento de México y escribían acerca de él. El ejemplo más claro de ellos pues puede ser Alexander Humboldt, que fue básicamente un explorador de origen germano que se dedicó a rescatar nuestra historia, la geografía, la composición social. Ahora, esta perspectiva o esta visión europea va a terminar de ser puesta en práctica cuando las escuelas historiográficas de nuestro país empiezan a ver la necesidad de escribir una historia desde la perspectiva nacional, es decir, una historia escrita desde nosotros. Los primeros en adelantarse a esa idea, pues obviamente es Gabino Barreda y Justo Sierra, cuando coordinan la escritura y el fomento a la elaboración del libro México a través de sus siglos, pero posteriormente van a aparecer otros historiadores como Edmundo Gorman, como Enrique Flores Cano, que van a empezar a escribir la historia desde la perspectiva mexicana. Ahora, en un consenso histórico siempre se ha llegado a la conclusión de que cada nación, cada región o cada territorio debe tener su propia división de la historia. Algunos dirán, profe, esto solo vuelve más complejo el análisis de la historia. No es así, chicos, porque la historia es igual que la medicina. Tienes que especializarte en algún espacio y en algún periodo específico. Para ello, los historiadores mexicanos contribuyeron a la construcción de nuestras propias etapas de evolución histórica, iniciando primero por el periodo prehispánico, posteriormente por el periodo virreinal, el periodo independiente y por último el periodo contemporáneo. Todos ellos van a agrupar transformaciones que vivió en su momento el territorio que habitamos y que conformaron en la actualidad la sociedad, la economía, la cultura y la política de nuestro devenir histórico. Hablemos entonces de estas etapas históricas. Bueno, la primera etapa pues es la época prehispánica. Esta se divide en tres subperiodos o en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. Cada uno de estos periodos representa una delimitación temporal y espacial de la evolución de las culturas antiguas en México. Por mencionar, el periodo preclásico tiene como civilización característica a la Olmeca. El periodo clásico va a tener como civilización característica, pues, la teotihuacana o en su defecto la maya. Y el periodo posclásico va a tener como civilización característica la cultura mexica o en su defecto la cultura tolteca. Es decir, todos ellos corresponden a las transformaciones que vivió en su momento la historia de nuestro país. Ejemplo, en el periodo preclásico aparece la escritura y esa es una gran transformación. En el periodo clásico aparece el culto a Quetzalcóatl y a Tlaloc, que esa va a ser otra gran transformación. En el periodo posclásico se establece la dictadura militar por parte del Imperio Mexica y su expansión y hegemonía en Mesoamérica, que esa es otra gran transformación. Es decir, en el periodo prehispánico ya tuvimos tres transformaciones. En la época virreinal o el periodo colonial. Sin duda alguna, en la época virreinal hay muchísimas transformaciones, como nosotros lo hemos visto, pero que nosotros tenemos que identificar única y exclusivamente dos. Primero, la caída de Tenochtitlán o la conquista de México Tenochtitlán, llevada a cabo en 1521. ¿Por qué es una gran transformación, chicos? Porque con esto inicia el sincretismo e interacción cultural entre lo hispano y lo prehispánico. Después va a venir otra transformación muy importante, la independencia de nuestro país, porque aquí los criollos van a tomar la batuta, el papel
de padres fundadores de una nueva nación en donde los intereses fueran correspondientes a un grupo en específico y a un lugar en específico llamado México. Ahora, hay una tercera transformación en la época virreinal que tendríamos que analizar, y son las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas permitieron tres cosas. Uno, una reapertura intelectual. Dos, el anhelo y el despertar del sentimiento criollo. Y tres, y la más importante, una reformación social. Por consiguiente, esto repercute en la independencia de México. Hablemos del México independiente o en su defecto México decimonónico. Aquí tenemos tres grandes transformaciones sociales. De hecho, debería haber como 8, ¿no? Pero por conveniencia del video, pues solo vamos a ver 3. La primera de ellas es el establecimiento de la primera república en nuestro país en 1824, comandada por Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. ¿Por qué es una transformación? Porque se implementa por primera vez lo que posteriormente van a poner en práctica los futuros presidentes y gobernantes de nuestro país, una república federal. También la segunda gran transformación del México independiente es la Guerra de Reforma, cuando por fin se puede dividir, separar y terminar con el poder que tenía la Iglesia y la aristocracia mexicana con respecto a cada ámbito social, económico, político y cultural del país. La Guerra de Reforma es básicamente la creación de un Estado laico, el Estado laico en el que vivimos en la actualidad. El siguiente va a ser el porfiriato. A muchos no les va a gustar el recuerdo de don Porfirio Díaz, pero pues se la tienen que comer, ¿no? Porque Porfirio Díaz fue un presidente que, si bien abusó de su poder, obligó a muchísimos indígenas en su momento a laborar, de forma casi esclava en las plantaciones, en las haciendas, sin duda alguna con don Porfirio Díaz se implementan tres grandes cosas. Primero, y lo más importante, el crecimiento económico de nuestro país. Segundo, la modernización de nuestro país. Y tercero, la consolidación de un proyecto de construcción nacional. Sí, en ocasiones vives lo suficiente para convertirte en un villano, eso le pasó a don Porfirio Díaz. Hablemos de la época contemporánea. Sin duda alguna, en la época contemporánea hay dos grandes transformaciones. La primera es la Revolución Mexicana y la segunda es la alternancia en el poder. La Revolución Mexicana, chicos, ustedes y yo lo analizamos en su momento. Tiene una cara positiva y una cara negativa. La cara positiva, pues, es que con la Constitución de 1917 se establecieron las garantías individuales que conforman a la sociedad actual, al sistema jurídico actual, al sistema legislativo actual y a los poderes que tiene que encaminar la figura ejecutiva de nuestro país. Sí, es cierto. Pero también es cierto que la Revolución Mexicana es una revolución inacabada, en donde mucho de la justicia social que se trataba de llevar a cabo por parte de los sectores más desfavorecidos no se concluyó. Pero sin duda alguna, propone un proyecto de construcción nacional con los gobiernos posrevolucionarios que van a beneficiar en gran medida a la construcción de nuestro país. La Revolución Mexicana, entonces, una de las grandes transformaciones de nuestro país. La segunda gran transformación en la época contemporánea es la alternancia del poder. Recuerden que la alternancia del poder comienza más o menos en 1980, se consolida en el año 2000 y se concluye en el 2018. Esta alternancia en el poder hace referencia básicamente a que hay ciertos sectores de la población que durante siglos o en su defecto durante décadas o durante lustros han acaparado el poder y al acaparar el poder han beneficiado a un grupo social en específico. Ahora, esta alternancia del poder, si bien la encabezó Vicente Fox Quesada en el año 2000, cuando se cambia del color verde al color azul, no va a tener ninguna repercusión real. La verdadera alternancia en el poder la podemos identificar en el 2018, cuando empieza a implementarse un gobierno con un sentido más humano. Sin duda alguna hay muchas cosas que ha hecho mal este gobierno, pero no podemos culpar el hecho de todo lo que hicieron mal los gobiernos anteriores, de todo el caso omiso que hicimos la sociedad mexicana durante sexenios. La alternancia en el poder entonces es que por primera vez en México, chicos, se tiene un gobierno que vela por los más necesitados, por los pobres. Si ver por los pobres está mal,
entonces tenemos un gobierno y una sociedad en decadencia. Tenemos que ser humanos, chicos, y ver, como conclusión de este video, que las grandes transformaciones de nuestro país han creado una sociedad con una esperanza latente, con un sentido de unidad, en ocasiones esporádico, pero que tiene un gran futuro y una gran esperanza si cada uno de ellos establece la responsabilidad que le toca llevar a cabo. Porque no es culpa ni del gobierno, no es culpa ni de las instituciones de seguridad, es culpa de nosotros. Culpa de nosotros el que vivamos una crisis económica, culpa de nosotros que tengamos una sociedad ignorante, culpa de nosotros que tengamos un mal gobierno, culpa de nosotros que seamos dependientes con los intereses extranjeros. ¿Por qué? Porque a la sociedad mexicana le pareció más cómodo que se decidiera por un grupo a que se decidiera por toda la población. Moraleja, chicos, para terminar el video. Responsabilidad, honestidad y justicia tienen que ser los valores a implementar de aquí en adelante por parte de ustedes y por parte de toda la población. Nadie va a cambiar nada si no empezamos por nosotros mismos. Lo decía un general norteamericano. Lo sé, norteamericano, lo siento. Si quieres cambiar, empieza por ti mismo. Nos vemos, chicos. Hagan su actividad, es muy sencilla. Quiero que ustedes me hagan una pequeña línea de tiempo en el que me identifiquen las principales transformaciones de nuestro país. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.